Saludos mis amigos, seguidores de estos medios, La Verdad del Cuarto Ángel. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la chequina, o conocido también como la Santa Chequina. Esto, como muchos lo han dado a conocer, y realmente es así, es una palabra derivada del hebreo que tiene que ver con la presencia divina. La palabra chequina, o chequinal, como algunos también le llaman, la chequina, esta palabra chequina es derivada de la palabra chacán. La palabra chacán es traducido como habitar o residir permanentemente en una localidad. Por eso vemos que la chequina está relacionada con lo que es la presencia de Dios en el santuario. Allí estaba la chequina en el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios. Los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo, excepto en el día de la expiación, y lo hacía el sumo sacerdote. Es decir, no entraba cualquiera a ese lugar, al lugar santísimo, porque de hacerlo era consumido. Vamos de inmediato a leer lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 8. Allí vemos, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este mensaje me gusta mucho y es de suma importancia para cada uno de nosotros, porque hoy vamos a hablar del interés de Dios por habitar en medio y dentro de su criatura. Oiga bien, el interés de Dios por habitar en medio y dentro de su criatura, los que fueron creados a su imagen y semejanza. Dice el libro de Isaías, capítulo 59, versos 1 y 2, que el pecado hizo una separación entre Dios y el hombre. Vamos a leerlo. Y como fruto de esa separación, que vino como fruto del pecado, como acabamos de mencionar, Dios no nos abandonó, sino que siempre ha buscado la manera de habitar entre sus hijos y con sus hijos, entre y con sus hijos. Vamos a buscar, vamos a ver Isaías capítulo 59, versos 1 y 2. Dice allí: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. El pecado, cuando Dios había creado a Adán y a Eva en su estado de perfección, Dios trataba con su criatura personalmente, interactuaba como puede interactuar cualquiera con su prójimo. Pero a partir de que el pecado entró en el mundo, vino esa separación. En el mismo Edén, al principio, nosotros vemos ahora, ya Dios sabía lo que había sucedido entre lo que era Eva y la serpiente, y luego entre Eva y Adán, cómo allí la serpiente había inducido a Eva que comiera del árbol, y cómo Eva había inducido a que Adán comiera también, y ya él conocía lo que había. Pero Dios vino y hizo presencia en el Edén. Y mire lo que pasó allí. Dice en el capítulo 3 del libro de Génesis, verso 8 al 10, lo siguiente. Génesis capítulo 3, verso 8 al 10, expresa lo siguiente. Cuando escucharon la voz de Yahweh Dios que caminaba por el huerto al declinar el día, Adán y su esposa se ocultaron de la presencia de Yahweh Dios en medio de los árboles del huerto. Se ocultaron de qué? De la chequina, de la presencia divina, de la presencia de Dios. Dice el verso 9. Llamó pues Yahweh Dios a Adán diciéndole: Adán, ¿dónde te encuentras? Esta es una pregunta pedagógica. Aquí comienza una obra de juicio, ¿sabían ustedes? Pero en este caso no vamos a hablar del juicio, sino del interés de Dios
por habitar y estar en busca de su criatura y su creación. Así que vemos que él le pregunta, ¿dónde está? Pero no era porque Dios no sabía, porque Dios sabía. En la Biblia aparecen preguntas pedagógicas. Jesús hacía muchas preguntas, pero la pregunta que Jesús hacía no era porque era ignorante y quería ser instruido, sino para despertar la conciencia del individuo y hacerlos razonar o entrar en razón con ellos. Dice entonces que luego que Jehová le pregunta, o Yahweh, como dice mi versión pechita, ¿dónde te encuentras? Dice el verso 10, entonces él contestó, oí tu voz en el huerto y como me di cuenta de que estaba desnudo, me oculté. Así que en este relato, ya una vez que ha entrado el pecado, una vez que ya Dios sabe lo que había sucedido entre entre Eva y la serpiente, y Adán y Eva y Adán, de que habían comido el árbol que había introducido el pecado, ahora vemos a Dios que hace presencia allí en el Edén en busca de rescatar a sus hijos. Ya Dios tenía lo que se llamaba un plan de salvación, un plan de redención. Porque nuestro Dios, como le he dicho anteriormente, es un Dios que tiene nuestros problemas resueltos antes que se presenten. Permítame decirle, la iglesia va a atravesar por muchos problemas y crisis de manera innecesaria. ¿Sabe por qué? Por estarse confiándose de sus líderes religiosos. Dios dejó a través de los escritos de Ellen White una serie de cosas y normas que debían cumplirse para cuando se presentaran cierta crisis, el pueblo de Dios no tuviera que atravesar por ella y mucho menos pecar contra su Dios. Pero lamentablemente, por estarse siguiendo sus líderes religiosos, al ellos no cumplir lo que debía hacer, como por ejemplo una de ellas, Dios le había dicho a través de la sierva de Dios que el ministerio debía invertir fuera de la ciudad. Ustedes se imaginan que en vez del ministerio está invirtiendo millones de dólares y de pesos en construir megas iglesias. En vez del ministerio está frisando millones de dólares allí en banco. Lo hubiese invertido en comprar terreno fuera de la ciudad, para establecer allí muchos sanatorios, para establecer muchas casas para que allí vayan feligreses a vivir y estén sembrando y produciendo la tierra para que ellos también coman y no pasen hambre. Pero a ellos les importa agarrar, hacer la buena vida, con lo que no se dan la buena vida, frisarlo allí en banco, y a los hermanitos, como dicen el buen dominicano, que se lo lleve el diablo. Pero si hubiesen hecho caso, no pasaría como pasó cuando vino la crisis, esta crisis que se dio fuerte ahora se me pasó este país, donde era este hombre. El punto fue que se vieron la necesidad de los sábados tener que ir a comprar y hacer fila por la crisis que se había dado Venezuela, la crisis de Venezuela. Y así se han presentado muchas crisis. Así que volviendo al relato, vemos allí que Dios, al ver la crisis que se había presentado, Dios hace presencia en este lugar buscando la manera de rescatar a sus hijos, buscando la manera de presentarle este plan de salvación para poderlos rescatar, porque como vuelvo y repito, nuestro Dios es un Dios que tiene nuestros problemas resueltos antes que se presenten. Dios ahora le venía a presentarle que Él tiene un plan de salvación, donde ellos ahora, al pecar, ellos y sus descendientes estaban condenados a la muerte eterna. Había que presentarle que lamentablemente ellos no han quedado otra sentencia que la destrucción eterna. Pero, tristemente, uno de esas divinidades, 3 personas, iba a tener ahora que tomar una forma humana, vivir como hombre, glorificar o vindicar el nombre de Dios, demostrar que sí se puede vivir sin pecar, y luego hacerse pecado y pagar la demanda de la ley para que Adán y Eva y sus descendientes no murieran. Dios hizo presencia allí en el Edén para explicarle ese plan de salvación a nuestro primero padre. Nuestro Dios es un Dios que no improvisa. Dios no tiene que esperar que se presente mi problema para Él resolver mi problema. Los problemas míos ya Él los tiene resueltos antes que se presente. Tu problema Dios lo tiene resuelto antes que se presente. Pero esa es la promesa para los fieles.
Esa es la promesa para los que viven estrictamente al pie de lo indicado por la palabra de Dios. Esa promesa no es para cualquier profeso cristiano, es para los fieles, para los que están dispuestos a llevar la cruz de Cristo. Es para ellos, no para los que quieren vivir la vida light. Así que entonces notamos que Dios quiere habitar entre sus hijos. Él no quiere que ahora el pecado haya hecho una separación eterna entre su criatura, su creación, que fue hecho a la imagen y semejanza de Él. Así que mirando este interés de Dios, vemos que Dios no solamente se conformó con presentar el plan de la salvación a Adán y a Eva allí en el Edén. Dios no se conformó tan solo con hacer presencia allí en el Edén, sino que ahora Dios, después que nuestros primeros padres se reproducieron, empezaron a tener hijos y la humanidad creció, Dios quería que independientemente de la verdad o el plan de salvación que los hombres iban a conocer a través de Adán y Eva, y de Adán y Eva fueron pasados de boca a boca, Dios quería que lo conocieran. Dios quería hacer presencia entre su creación. Dios quería presentarle personalmente el plan de la redención, como lo hizo también allí con Adán y Eva de manera personal. Alabado sea el nombre de Dios. Y esto es lindo. El apóstol Pablo fue instruido directamente por Dios. 3 años allí en Arabia siendo instruido por Dios. Por eso él decía, esto que yo sé no me lo ha enseñado hombre. Dios se lo enseñó directamente. No lo aprendió de hombre ni de ningún libro. Los apóstoles fueron instruidos directamente por Cristo. Moisés fue instruido directamente por Dios. Y el interés de Dios es hacer presencia, tratar, interactuar de manera personal con su creación, hacer presencia directamente con su creación. Y por eso sus hijos, los sellados, no dependen de hombres, sino que dependen directamente de Dios. Así que por eso nosotros podemos notar que en el libro de Salmo 132, 13 al 16, nosotros vemos que Jehová dice, ahora ha venido lo que se llama el pecado, ha entrado el pecado en este mundo. Ahora todas las naciones le sirven a un Dios, y ahora el Dios verdadero, el Creador, no tiene una nación que le sirva. Y Dios dice, no, yo necesito, como todas las naciones tienen un Dios, que dicho sea de paso es falso porque no es verdadero, porque el Dios verdadero soy yo. Yo necesito un pueblo, una nación que me sirva. Y de allí es que entonces Él viene y forma lo que nosotros hoy en día conocemos, el pueblo de Israel, la cual entró como una familia aproximadamente de 70 allí a Egipto, y en Egipto se hicieron una nación. Y Dios lo saca de allí, de Egipto, y le dicen, venga, yo quiero que ustedes sean mi pueblo especial. Y dice que tomó a Sión como habitación para sí. Y vamos a leer Salmo 132, como acabé de citar, 13 al 16. Dice allí, por cuanto Yahweh se complace en Sión, la ha elegido por morada para sí, o sea, para habitación para sí. Este es mi lugar de reposo por siempre y para siempre. Y alabado sea el nombre de Dios, porque es el propósito de este mensaje presentar que es el interés y el propósito de Dios de que el pecado no haya hecho una separación para siempre, una separación eterna entre Él y su criatura. Y que ha sido el interés de Dios de buscarnos, de Él habitar, de Él no solamente estar a mi lado, sino dentro de mí. No simplemente estar a tu lado, sino estar dentro de ti. Y Él, como no tenía una nación que le sirviera, que glorificara su nombre, Él ahora toma a Sión como habitación para glorificarse. Por eso Dios comenzó a hacer toda la proeza que hizo desde Egipto, y todo eso que hizo en el desierto, cómo envió esas 10 plagas allí en Egipto, glorificándose, dándose a conocer. Vemos cómo abrió el mar, glorificándose, dándose a conocer de que es el Dios real. Vemos cómo allí en el día le enviaba una nube para protegerlo del sol.
Vemos cómo él le enviaba columnas de fuego en la noche para protegerlo de esos depredadores que estaban en el desierto, de lo que se llaman los escorpiones, las serpientes, una serie de marimañas que podían perjudicar al pueblo. Y todo eso porque Jehová quería un pueblo en la cual él pudiera habitar entre ellos. Dice, leo el verso 14 de Salmo 132. Ese es mi lugar de reposo por siempre y para siempre. Aquí moraré porque la he deseado. Dice el 15. Bendiciré a sus cazadores y a sus necesitados saciaré de alimento. A sus sacerdotes, verso 16. A sus sacerdotes vestiré de salvación y a su justo de gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí vemos que entonces Jehová, no conformándose solamente con hacer presencia allí en el Edén, como leímos en el capítulo 3 de Génesis 8 al 10, sino que ahora, después que la humanidad había crecido, después que las naciones se habían dividido en naciones, o la humanidad se había dividido en naciones, después que todas glorificaban a un Dios menos al Dios verdadero, Dios dice, yo quiero habitar entre mis hijos, entre mi creación. Déjame tomar acción, y toma acción para él habitar en medio de ellos. Pero Dios no se conforma ahora con solamente haber hecho presencia después del pecado allí en el Edén. Dios ahora no se conforma con solamente tomar acción como habitación para sí, sino que Dios ahora dice, yo quiero estar más cerca de mi creación, yo quiero estar más cerca de Sión, y para estar más cerca de Sión, entonces es lo que dice nuestra lectura bíblica en Éxodo 25:8. Dios viene y le dice a Moisés, Moisés, hazme un santuario para yo habitar en medio de ustedes. Ahora, como Dios no podía hacer presencia en Sión, porque su presencia consumiría a esos seres pecadores, porque los pecadores no pueden ver la gloria de Dios, pero Dios deseando habitar con ellos, ese amor inmenso que no podía quedarse de esa manera, Dios le dice a Moisés, hazme un santuario. Dios busca la manera, de una manera u otra, de habitar entre sus hijos, y dice, hazme un santuario. Entonces allí le preparan aquel tabernáculo, y en ese tabernáculo que está ahora en medio del pueblo, y en medio del pueblo es ese tabernáculo, Dios hace presencia en lo que se llama el lugar santísimo. ¡Qué maravilloso! Dios siempre buscando la manera de habitar entre sus hijos. Pero había un problema. Dios había tomado Sión, y Sión se paganizó como todas las demás naciones. Usted conoce la historia de Israel. Eso es un desastre. Pero no solamente eso. Ellos, la propia habitación de Dios, si usted se estudia la historia, lo que pasó con el rey Acab, que termina con Z, rey de Judá, ¿qué hizo él? Donde los utensilios del santuario lo cambió por un utensilio pagano, y el desastre que hizo. Ahora vemos que este santuario tiene que ser destruido. El primer santuario que fue hecho por Salomón es destruido por los sirios y Babilonia, especialmente por Babilonia. Fue destruido el primer templo, y el segundo templo, que es el mismo primero, pero restaurado después de los 70 años de cautividad, luego también tuvo que ser destruido en los años 70. ¿Por qué? Porque mientras Dios procura de habitar entre sus hijos y buscarle, ellos lo viven alejando y afuereándolo de su morada. Él es el creador, Él es el dueño de todo, y siendo creador y dueño, lo viven afuereando. Y ahora Dios, no conformándose con solamente hacer presencia en el Edén, no conformándose con solamente hacer presencia en Sión, no conformándose solamente con haber hecho presencia allí en el tabernáculo, en el lugar santísimo, ahora Él dice, según aparece en Mateo 18:20, Él dice allí, porque donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es decir, vemos allí, vamos a leerlo, Mateo 18:20, vemos que Dios no se detiene en hacer presencia entre sus hijos. Dice allí, porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo entre ellos. Así que vemos que Dios sigue luchando, sigue buscando la manera de estar entre sus hijos.
Y esto amerita que nosotros reflexionemos mucho sobre lo que está sucediendo. Es un conflicto. Dios en busca del hombre. Dios procurando de estar cerca de su creación, la que fue hecha a su imagen y semejanza, lo más cerca de Él. Y ahora, Él no conformándose con habitar en el Edén, no conformándose con cogeración, no conformándose con habitar en ese tabernáculo, el cual fue afuereado, no conformándose con estar donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios viene y dice, yo voy a tomar un cuerpo para identificarme con mi creación, para yo andar entre mi creación, para yo saludar a mi creación, para yo abrazar a mi creación, para yo besar a mi creación, para yo curar a mi creación. Y entonces ahí vemos donde dice que se le preparó un cuerpo. Ahora vemos a Dios, uno de esos de la divinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que dicho sea de paso, antes de encarnarse no se usaba ese término de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es un lenguaje que se emplea después de la encarnación, donde uno hace el papel de padre, otro de tutor, que es el Espíritu Santo, y el otro de hijo. Pero antes de él no se usaba ese lenguaje, aunque sí existían, pero existían como ser divino, como Dios. Y ahora vemos uno de ellos en cumplimiento de lo que estaba establecido en el plan de la redención, en cumplimiento de ese interés de Dios, de identificarse con lo que Él creó a su imagen y semejanza, ya no conformándose con lo ya dicho antes, Él viene y decide tomar un cuerpo para estar en medio de sus hijos. Ya no va a tener que estar en un tabernáculo, ya no tendrá que hacerlo en espíritu, porque si lo hace de manera espiritual, no te puede palpar, no te puede tocar para que tú sientas su presencia. Él quiere que nosotros sintamos su presencia de manera interior y de manera exterior. Por eso toma un cuerpo. Entra en nuestra vida de manera interior a través de sus palabras, de sus bondades. Y nos toca de manera exterior porque tiene un cuerpo de carne y hueso. Y por eso entonces, como el tabernáculo era un símbolo de Cristo, y esa presencia de Dios en el lugar santísimo, una presencia de ese Dios hombre. Ahora vemos a Dios hombre, ahora es hombre y Dios al mismo tiempo habitando en medio de nosotros. Por eso nosotros tenemos lo que se llama el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Vayamos allá. Gálatas, capítulo 4, verso 4, nos habla allí de cómo Dios, después de 4000 años de pecado, vino y habitó en medio de nosotros. No conformándose ahora a estar en nosotros de manera espiritual. Él, más que estar presente de manera espiritual, quería estar con un cuerpo para poder tocarnos, abrazarnos, besarnos, para poder sanarnos, para curarnos, para redimirnos, para enseñarnos cómo se vive en el cielo. Wow, eso sí es lindo. Porque en el cielo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. La iglesia apostólica era la iglesia ejemplar de Dios porque ninguno decía ser suyo, lo que poseía. Lo de Pablo era de los apóstoles de Pablo, de Juan era de los demás, y los demás era de él. Esa es la ley del cielo. No es como hoy en día, que lo del ministerio, lo de la iglesia es de la iglesia, o sea, de los feligreses. Hoy en día, todos esos millones de dólares que tienen frisados en banco, todo eso, colegios, universidades, imprenta, todo esos beneficios, solamente se lo goza el ministerio pastoral, pero la feligresía no se goza de nada de eso. Lo único que hacen es ordeñar a la iglesia para beberse la leche, como dice Ezequiel 34, o sea, beberse la leche, luego la matan, se comen la carne, se visten con la lana, y ya usted sabe, eso es lo que se está haciendo. No se cumple el ideal. Más sin embargo, Dios quería que tomaran el ejemplo de que era su vida cuando Él tomó un cuerpo humano y vivió sobre la tierra. Lo de Cristo era de su discípulo y lo de su discípulo era de Él. Al ministerio pastoral hoy en día adventista no le gusta el ejemplo del ministerio apostólico, le gusta más el sacerdotal. Tráigame diezmo, eso es nosotros. Viven la misma vida los sacerdotes. Por eso es que son reemplazados. Proféticamente hablando, son reemplazados. El Señor tomará personas comunes del pueblo, lo ha de preparar, lo ha de capacitar y demostrará que no depende de gente dota ingreída. Y pocos serán empleados.
Así como José de Arimatea, Nicodemo y Pablo fueron de los pocos que fueron empleados en el nuevo ministerio, que era el apostólico, los pocos ministros que valen la pena de ese ministerio podrido son los que van a formar parte del ministerio del cuarto ángel y entonces serán usados grandemente por Dios. Tremendo, la historia se repite. Así que vemos, según dice Gálatas capítulo 4, verso 4, expresa lo siguiente. Pero al llegar el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y estaba bajo la ley. Así que vemos que aquí en el verso 4, voy a leer el verso 5, para redimir a los que estaban bajo la ley, o sea, bajo maldición, bajo condenación eterna, para que recibiésemos la adopción de hijos. Alabado sea el nombre de Dios. Gálatas 4, 4 y 5. Así que aquí vemos ahora a Dios procurando de estar más cerca de sus hijos y decidió tomar un cuerpo humano para estar en medio de ellos. Si leemos el libro de Juan, capítulo 1, verso 1 y también el verso 14, nos ayuda a ver también esta hermosa realidad. Dice allí Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice el verso 14. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea el nombre de Dios. Pero ahora nosotros notamos lo siguiente. Dios, no conformándose con hacer presencia en el Edén, Dios no conformándose con tomar acción como habitación, Dios no conformándose con habitar en ese tabernáculo, Dios no conformándose con estar donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios no conformándose con tomar un cuerpo y estar en medio nuestro, abrazarnos, besarnos, curarnos, no conformándose con eso, Él dice, yo no solo quiero estar a tu lado, yo quiero estar dentro de ti. No es lo mismo que el Espíritu Santo esté a tu lado, que el Espíritu Santo esté dentro de ti. El Espíritu Santo estaba con los apóstoles, pero no es, perdón, el Espíritu Santo estaba con los discípulos, pero no en los discípulos. El Espíritu Santo estaba en los apóstoles, pero no con los apóstoles. No es lo mismo que la presencia del Espíritu Santo esté conmigo que esté en mí. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora Dios, no conformándose con estar con ellos y entre ellos, o con nosotros y entre nosotros, Él dice, yo quiero habitar dentro de ti. Alabado sea el nombre de Dios. Y eso lo vemos en 1 Corintios, capítulo 3, verso 6. Allí nosotros vamos a ver donde la palabra de Dios presenta que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así como el templo, aquel tabernáculo, aquel templo hecho por Salomón, era un lugar donde habitaba la presencia de Dios. Ahora Dios quiere que ese tabernáculo, ese templo, sea una representación de nuestra persona y la presencia de Dios en el lugar santísimo, que sea una representación de la presencia de Dios dentro de nosotros. Observe que la presencia de Dios estaba con ellos, pero Dios no estaba conforme con estar con ellos. Él dice, yo quiero estar entre ustedes, por eso hágame un tabernáculo para yo habitar entre ustedes. Y ahora Dios dice, yo no me conformo con todos estos pasos que he dado, sino que ahora yo quiero estar dentro de ti. Por eso dice 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Así que al que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, el cual son ustedes. Por eso, mi querido amigo, permíteme decirte que el Señor nos ha hecho un llamado. La palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es el llamado que Dios le hace al pecador. Aquellos que están en la iglesia, que han recibido el bautismo del agua, pero no han recibido el bautismo del Espíritu, el Señor dice, yo no he podido habitar en ti, porque mi cuerpo no puede habitar un cuerpo inmundo. Yo tengo que lavarte por la sangre de mi Hijo. Yo quiero habitar en ti. Y aquellos
que no permiten que el Espíritu Santo entre en su vida, lamentablemente no podrán gozar de esto. Por eso vemos que ahora Dios, no conformándose con solamente estar entre nosotros, Él ahora quiere estar dentro de nosotros. Pero no conformándose Dios con estar en el Edén, no conformándose con estar en Sión, no conformándose con estar dentro del tabernáculo, no conformándose con estar donde hay 2 o 3, no conformándose con haber tomado un cuerpo, no conformándose con estar dentro de nosotros. Dios dice, he aquí, yo crearé cielo nuevo y tierra nueva. He aquí, yo traeré mi trono. Voy a traer mi santuario, aquel que Moisés hizo conforme al modelo, al real. Voy a traer mi santuario real. Voy a traer mi trono y voy a estar en medio de ustedes. Porque yo quiero estar con ustedes, en ustedes, y que mi trono esté aquí. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso nosotros tenemos el libro de Isaías, capítulo 65, 17 al 25, donde la palabra de Dios nos habla que el Señor creará cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis, al concluir también en los capítulos 20, vamos a ver si leemos esa parte también. Apocalipsis capítulo 20 nos habla acerca donde el tabernáculo de Dios morará con los hombres. Mi amigo, no te pierdas el privilegio de morar con Él por la eternidad. No te pierdas el privilegio de poder de gozar lo que es el don celestial. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso del 1 al 4. Vamos a leerlo. Bueno, esto se podrá leer, esto es maravilloso, no leerlo hasta el verso 8, pero vamos a leer por lo menos 2 o 3 versículos. Vamos a leerlo hasta el verso 3. Luego vi cielo nuevo y tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía más. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, mientras descendía de Dios, alabado sea el nombre de Dios, preparada como novia ataviada para su esposo. Y escuché una potente voz del cielo que dijo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo con ellos será su Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice allí que cesarán las lágrimas de ellos. Dice que ya no habrá llanto, ya no habrá muerte, ya no habría nada de eso. Mi amigo querido, Dios siempre ha estado en busca de su creación. Dios siempre ha procurado de que esa chequina, esa presencia esté aquí en este mundo. Y será así al fin del gran conflicto. Ahora bien, yo te pregunto, ¿de qué lado estarás tú al final? ¿Será después de 1000 años de lo que estará dentro de la santa ciudad o de lo que estará fuera de la santa ciudad? Es mi deseo y oración que tú seas de aquellos que esté dispuesto a tomar la cruz de Cristo. Que la vida cristiana es una vida de anegación, sufrimiento y muerte. Jesús vive una vida de anegación, sufrimiento y muerte, y Él es el camino es caminar el Calvario. Los apóstoles llevaron una vida de anegación, sufrimiento y muerte. Los reformadores de la Edad Media tomaron el camino de la negación, sufrimiento y muerte. Los profetas llevaron una vida de anegación, sufrimiento y muerte. Los que van a morar con Dios por toda la eternidad no son los que viven la vida light, mundana de la iglesia. Los que van a tener el privilegio de gozar del don celestial, es tener el privilegio de que el Espíritu Santo mora dentro de sus corazones, dentro de su vida. Los que gozan del don celestial son aquellos que ya el Espíritu Santo no está con ellos, sino que está en ellos. El Espíritu Santo está con los que están en la carne, pero no está con los que están en el Espíritu, sino que los que están en el Espíritu Santo mora dentro de ellos. Alabado sea el nombre de Dios. Así que mi deseo y oración de que ese interés de Dios, de no conformarse con simplemente estar en el Edén, después del pecado, en lo que leímos de Génesis 3, 8 al 10, no conformándose con estar en Sión como morada, no conformándose con
se le hiciera un tabernáculo en Sión para estar más cerca de ellos. No conformándose con estar donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre. No conformándose con solamente tomar un cuerpo para habitar y estar entre ellos. No conformándose simplemente con estar dentro de nosotros. Él dice, yo habitaré en tu cuerpo y tú habitarás dentro de mi santuario cuando yo venga con la santa ciudad para que moramos por toda la eternidad. Por eso la palabra Shekinah está relacionado con lo que es la presencia de Dios en una localidad. La santa Shekinah no era más que la presencia de Dios dentro de ese tabernáculo en la cual se encontraba en el departamento del lugar santísimo. Por eso la palabra Shekinah es derivada de lo que es la palabra Chacán, residir o habitar permanentemente en una localidad. Por eso es que aquella persona la cual el Espíritu Santo ha entrado en su vida nunca más salió, y cuando salió nunca más volvió a entrar. Permíteme decirte que cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona no sale más, y si sale nunca más vuelve a entrar. Ahí tú tienes a Balaam. El Espíritu Santo estaba en Balaam, pero por tal de ambicioso y mundano y codicioso, ¿qué pasó con él? El Espíritu Santo le abandonó para nunca más morar con él. Vemos que Saúl, dice la palabra de Dios, Saúl también entre los profetas. El Espíritu Santo estuvo en él, pero por no obedecer la palabra de Jehová le abandonó y nunca más volvió a estar con él. Por eso dice Hebreos 6:4-6 que los que reciben el bautismo del agua y del Espíritu y gozan del don celestial recaen, es imposible ser renovado para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona no sale, y si sale nunca más vuelve a entrar, porque él entra en virtud a una sangre que fue derramada, en virtud a una sangre que te limpia de todo pecado, y una vez limpio de todo pecado y que él habita en tu vida, asegúrate de que no salga, porque si salió nunca más volverá a entrar. Y el ministro que te enseñe lo contrario te habla por boca del príncipe de la tiniebla, porque no tiene evidencia bíblica para poder sostener lo contrario de lo que le estamos presentando. Por eso dice Hebreos 10:26, que el que peca deliberadamente no más sacrificio por su pecado. Por eso dice Éxodo 32:33, el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Por eso dice el número 14:18, yo no tendré por inocente al culpable. Así, mi amigo, si hay una razón por la cual la iglesia no ha recibido el derramamiento de la lluvia tal día, es porque la iglesia está inmunda. De no haber sido así, ya tuviera. Y pocos serán los que tendrán el privilegio de que el Espíritu Santo pose en su vida. Y cuando posen, ¿sabe qué va a pasar? Los mismos ministros se prejuiciarán, dirán que no hagan caso de su mensaje y su vida. Y lamentablemente correrán la suerte de los apóstoles, que terminaron fuera por la verdad que poseían. ¿Se acuerda el mensaje anterior que habíamos presentado? Acerca de lo que tenía que ver la justificación, el llamado y la glorificación. Llamado, justificación y redención. Así, mi hermano, yo espero que Dios te pueda guardar de todo mal. Yo quiero que a través de este mensaje tú entiendas que si hay una razón por la cual hay muchos que andan conforme a la carne y el Espíritu Santo no ha podido entrar, es porque Él sabe que el día que Él entre en su vida no puede salir, porque si sale nunca más volverá a habitar en tu corazón. Es bueno que se entienda que Cristo murió por los pecados de los pecadores, pero no por los pecados de los justos. Que por los pecados de los justos, si son por ignorancia, se le imputan al diablo, pero si son deliberados, tendrán que pagar ellos con su vida, pagando el precio de perder la presencia del Espíritu Santo en su vida para nunca más volver a obtener. Porque así como los nombres que son borrados nunca más se vuelven a inscribir, cuando el Espíritu Santo entra no sale, y si salió nunca más vuelve a entrar. Es importante que tú entiendas eso, porque así está contemplado en la palabra de Dios. El libro de Nahum y el libro de Jonás. Jonás es un mensaje para el pecador, se arrepintieron. Pero el libro de Nahum es un mensaje de reprensión, condenación irrevocable, porque los que habían sido justificados volvieron hacia atrás, y al volver hacia atrás, entonces nunca más volverían a ser justificados. Por eso el mensaje de Nahum es un mensaje de condenación irrevocable, por haber
por no haber permanecido y haber seguido avanzando en lo que es la verdad de Dios y el plan de la salvación y plan de redención. Así, mi hermano, que Dios te bendiga. Que el resultado de ese mensaje sea que si el Espíritu Santo no está en tu vida, que a partir de aquí tú puedas tener un encuentro, una estrecha relación con Él y Él puede entrar en tu vida para que pueda permanecer permanentemente en esa localidad que es nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y si Él está en tu vida y ha entrado en tu vida, que tú luches como luchó Cristo para que el Espíritu Santo no saliera de su vida. El Espíritu Santo nunca salió de la vida de Cristo, más que cuando Él se hizo pecado, que dijo: Padre, ¿por qué me ha desamparado? Pero como no vivió una vida sin pecar, el Señor le resucitó y ahora vive por los siglos. El Espíritu Santo entró en los apóstoles y entró para permanecer y habitar permanentemente en su vida y nunca más salió de ellos. El Espíritu Santo entró en Moisés y habitó allí en su cuerpo, en su vida, y nunca más volvió a salir. Habitó en Elías y nunca más volvió a salir. Y en todos los que fueron justificados, llamados y glorificados, entró y no salió. Y en lo que salió, nunca más volvió a entrar. Así que Dios te guarde. Que el resultado de este mensaje sea que tú y yo nos podemos ver morando con nuestro Creador, morando allí en esa santa ciudad, morando aquí en la tierra nueva con la Santa Jerusalén, que esta tierra tendrá el privilegio que no tendrán otro mundo, porque el trono de Dios estará con nosotros y estaremos habitando en su santuario con Dios personalmente, donde ahora estará dentro de nosotros y con nosotros, morando por toda la eternidad en esa tierra nueva. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel. Gózate en este hermoso mensaje de salvación. Este es el tiempo de sálvese quien pueda. Este es el tiempo de una dependencia directa con Dios. Este es el tiempo, como dice el conflicto de los siglos, de hacer de la Biblia nuestra única vanguardia. Estos no son tiempos de confiar nuestra salvación en manos de hombre, porque la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Así que será hasta la próxima. Suscríbase si es de lo que no se ha suscrito. Comparta y no se olvide que si no comparte este mensaje y otros se pierden por falta de salud, la sangre de ellos caerá sobre ti. ¿Por qué? Porque Dios no da luz a ninguna persona de balde, sino que es para que lo comparta con los demás. Bendiciones y será hasta la próxima.